Hola, soy el juez licenciado Eliseo Juan Hernández Villaverde, juez 15 del proceso oral civil de aquí de la Ciudad de México, y voy a hablarles de diversos temas sobre juicios orales con la finalidad de poder difundir la cultura del procedimiento oral en la Ciudad de México. La teoría del caso es una de las habilidades más importantes que debe desarrollarse en el procedimiento oral. La teoría del caso es la integración de los elementos fácticos, la teoría jurídica y las evidencias que se van a postular en un procedimiento oral. La teoría del caso, para algunos autores, se considera que no es de utilidad práctica en un procedimiento oral, como es el procedimiento oral civil y mercantil que tenemos aquí en el país, y específicamente el civil aquí en la Ciudad de México, porque consideran que no tiene ningún sentido integrar la teoría del caso cuando la etapa postulatoria se integra por escrito. Sin embargo, no podemos perder de vista que la teoría del caso, como una habilidad a desarrollar en el procedimiento oral, es básica para construir la etapa postulatoria del procedimiento. El abogado tiene que tener perfectamente definidos cuáles son los elementos fácticos, las evidencias y la teoría jurídica que va a sustentar y exponer ante el juez civil, con la finalidad de poderlo plantear de una manera estratégica que le permita desarrollar una actividad más útil y práctica dentro del procedimiento oral. No significa que la teoría del caso sea lo mismo que una demanda o una contestación, como tampoco significa que sea exactamente lo mismo que un alegato, pero sí es importante que se tenga la habilidad de definirlo de una manera breve, sencilla y estratégica, estos tres elementos que integra la teoría del caso. En los elementos fácticos, las evidencias o pruebas y la teoría jurídica que se postula. La teoría del caso, hace un momento mencionaba, está integrada por tres partes: los elementos fácticos, las evidencias y la teoría jurídica. Estas tres partes que integran la teoría del caso las vamos a formar o integrar desde, en el caso del litigante, desde que el abogado se presenta en su despacho. Desde que el justiciable llega al despacho del abogado, el abogado tiene que estar ya pensando en estos tres elementos de su teoría del caso para efecto de poderlos integrar adecuadamente. La teoría del caso implica la suma de estos tres elementos en una forma estratégica. Implica que el abogado, cuando llegue su cliente al despacho, él empiece a desarrollar una entrevista con su cliente para conocer los hechos que le está exponiendo. ¿Qué le expone? ¿Qué quiere su cliente? Y con base a qué considera que puede probar sus afirmaciones. No se trata de que el abogado, tal como venga el cliente, tal como les ponga al cliente el asunto, lo plasme por escrito. Se trata de que el abogado, desarrollando los principios de juicio oral, específicamente continuidad de concentración, desde ese momento ya esté estratégicamente definiendo la teoría del caso para efecto de postular algo que sea asertivo. En esos términos, una vez que escucha a su cliente, el abogado, pues va a desarrollar un proceso de investigación sobre todo lo que le expuso su cliente para confirmar la valía de las pruebas que le está exponiendo el cliente, confirmar la certeza o no de esos hechos y poder él como abogado definir la teoría jurídica que va a postular. Es decir, ¿qué voy a reclamarle ante el juez? ¿Una prescripción positiva, una inmatriculación judicial o una acción por favor? Esto evidentemente, estas teorías jurídicas van a depender de los elementos fácticos y de las evidencias que yo tengo. El litigante tiene que entender que atendiendo al juicio oral, él ya es un investigador del caso que va a postular. Y si el cliente le exhibe un contrato, él va a tener que verificar qué fortalezas y debilidades va a tener esa evidencia para estratégicamente plantear su asunto con ese dominio de la fortaleza y debilidades de su caso. Le va a permitir no nada más definir cuál es la teoría del caso que él va a sustentar, teoría jurídica, elementos prácticos y evidencias, sino prever en la medida de lo posible la teoría del caso que le puede postular su contraparte para efecto de que él, atendiendo esas fortalezas y debilidades que identifica, pueda precisamente defender su caso de la mejor forma posible. Por eso, la integración de la teoría del caso exige escuchar al cliente en esa entrevista, hacer un proceso de investigación que le permita conocer fortalezas y debilidades de los hechos y evidencias que tiene, y una vez ejecutado este proceso, estratégicamente, atendiendo a los lados fuertes y débiles, establecer la teoría jurídica que se va a postular para que una vez que ya se tenga definida la teoría del caso, ahora sí,
proceder a la redacción de la demanda o contestación de demanda, pero de una manera tal que me permita saber por dónde ando, cuál es mi lado fuerte, mi lado débil, lo cual tiene injerencia sobre todo en las habilidades de negociación, conciliación, objeción e integración precisamente de los interrogatorios y posibles alegatos.